Hola, buen día o buena tarde para otros. La escritura dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y el fundamento de los apóstoles es Cristo. Es Cristo. Porque es la cabeza y el fundamento el cual se edificó. Al igual que Jesús edificó sobre ese fundamento, que es Cristo. Y esta es la importancia de lo que uno debe entender en cuanto a la palabra de Dios. El pastor hoy día, los profetas edificaron sobre ese fundamento. Los evangelistas edificaron sobre ese fundamento. Al igual que los apóstoles, al igual que el pastor y maestros. El pastor es necesario que edifique sobre este fundamento. ¿Por qué? Porque él va a ser tratado. Antes de Dios enviarle, Dios lo trata primero. ¿Por qué? Porque es necesario que esa naturaleza que está en él sea molida para que él pueda entender la voluntad de Dios y del por qué Dios lo envía. Del por qué Dios lo envía. Y es para enseñar a los que vienen en conformidad a la voluntad de Dios. La escritura dice claramente, y el cuerpo bien coordinado va creciendo. Entonces, si el cuerpo bien coordinado, entonces tiene que ser conforme Cristo, el fundamento. La escritura me dice que yo debo obedecer a los pastores, sí, pero también me dice que debo mirar la conducta de su fe, de dónde ha salido su fe, e imitarles. Pero si escudriño la escritura y veo que no están haciendo en conformidad, me está avalando de no seguirles porque no está en común acuerdo en cuanto a la palabra de Dios. Por eso debo tener cuidado. Por eso te invito y hago a veces estos videos para hacerte ver y que veas la voluntad de Dios. Él va a probar. ¿Por qué es necesario probar? ¿Por qué Él tiene que probar? Porque es que hay una naturaleza, para que entiendas por qué. Aún Pablo decía, es necesario que en la carne que milite en la carne. ¿Por qué? Porque Dios deja esa naturaleza para que nosotros aprendamos a ver qué es lo que Dios consume, qué es lo que Dios destruye. Y en la prueba Dios te castiga usando al diablo. En la prueba Dios te castiga usando al diablo. Por eso la escritura dice, porque el Padre a quien ama castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y cómo lo azota? Con el diablo, que toca esa naturaleza carnal. Y tu lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra espíritus, potestades, huestes celestiales. Y Él está especificando claramente que nuestra lucha es, y está dirigiéndose. ¿Y cómo lucho? Resistiéndole. Porque a lo que estoy resistiendo es el castigo que me da, de que despierten esa naturaleza y se levante dentro de mí. Y esa naturaleza que se levanta dentro de mí es lo que el Espíritu va a consumir para que quede lo perfecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que cómo alimento a Cristo? Es por lo espiritual. Es el alimento sólido para que Él crezca, la leche no adulterada. Pero el alimento sólido es la obediencia de aplicar el amor, que es padecer o sufrir los dolores, porque la muerte duele. Entonces todos nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios, la razón, lo que dice la razón, cuánta verdad tiene esa razón, cuánta coherencia tiene esa razón.
Si nosotros no aprendemos a entender lo que Dios quiere decir, vamos a seguir cometiendo errores. Por eso Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no de hombres ni por hombres. Hoy en día hay muchos pastores enseñados por hombres y siguen esa tradición. Día tras día siguen, y los que se van levantando siguen el mismo cuento y no son tratados por Dios. Por eso es que cada vez que se presenta un problema, no saben qué hacer, no saben cómo dirigir a la persona. Y la idea es que glorifiquen a Dios, glorificar a Dios. Como Job glorificó a Dios, Jesús glorificó a Dios, sometiéndose. Aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Job trazó bien la palabra de verdad. Sufrió con paciencia, paso a paso, día tras día. ¿Quién le retribuyó todo lo que le fue quitado? Pues Dios. Dios le retribuyó todo lo que le fue quitado. Pero él trabajó primero. Trabajó primero. ¿Por qué? Porque si él quería participar de esos primeros frutos, tenía que trabajar primero. Y con el sudor de su frente logró, que cogió esa palabra y la sembró en sí mismo, y con esa misma palabra se regó a sí mismo y nació. La importancia de la palabra, de aplicar la palabra de Dios en uno, esa semilla, es sembrarla en esta tierra. Y por la misma palabra que es agua y es sol, debe ser regada. Y tenemos que aprender a entender las cosas de Dios. La razón de Dios es que todos tienen que ser edificados sobre el fundamento. Y si no enseñamos sobre esto, vamos a cometer errores habidos y por haber. Y lo que termina siendo el hombre que está enseñando todo lo contrario a lo que Dios está diciendo es que la otra lo endiose y termine dándole la gloria al hombre. Y bien dice el Señor, gloria de hombre no recibo. Gloria de hombre no recibo. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Aquellos que están delante y que tienen un grupo por delante y están haciendo cosas que no son, que Dios no está diciendo, que están en la Biblia, pero que no es la voluntad de Dios, estás cometiendo un error. Estás haciendo que ellos se desvíen de la voluntad de Dios. Y cada vez que tienen un problema, van ante ti. ¿Por qué? Porque no han aprendido a glorificar a Dios. Y la idea es que aprendan a glorificar a Dios. No es buscarlo a uno. Y si a uno lo buscan, es para darle y decirle, mira, las cosas con Dios son así. Y la idea acá es que tú aprendas a glorificar a Dios por el Espíritu que se te es dado. Y esta es la razón del por qué debemos de obrar en conformidad a la palabra. ¿O para qué Dios dejó la Escritura entonces? Dios dejó la Escritura es para que la escudriñemos, no la estudiemos. La escudriñemos y al escudriñarla vamos a ver a la persona mostrarse. Y lo que está diciendo la persona y lo que está, la diferencia que está haciendo la persona. Demostrar la naturaleza carnal, que es primero, y después la espiritual, que es después. Y de estas dos naturalezas la ponen en un cuerpo y cómo funciona. Primero es dado en la carne y después les es dado la naturaleza espiritual. Pero después que les dada la naturaleza espiritual, él anda en lo espiritual, ya no en la carne, milita en la carne, pero no conforme a las obras de la carne, no manifestando la obra de la carne, sino en el espíritu. Y él fue castigado, molido fue por nuestros pecados. Y él
se comportó, sufrió el castigo, fue disciplinado, y tú vas a hacer lo mismo, porque va a hacer contigo lo mismo. Él no miente, Él va a hacer las cosas como Él es, porque Él es el Padre, porque Él es el que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada, y gloria es a Dios por eso, porque no sabíamos. En la carne no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Y si no entendemos esa palabra, ¿qué es lo que estamos buscando? Si tú no vives eso que hoy día te enseño, que hoy día te comunico, si tú no lo vives, tú no vas a entender si lo que estoy hablando es verdad o mentira. Oh, muchos van a escuchar este audio y van a sentir con su cabeza, pero van a creer, vaya, porque una cosa es creer. El que cree obedece inmediatamente. Pero uno va a decir, oh, sí. Por eso muchos son flojos, no quieren trabajar. Job trabajó, Jesús trabajó, todos los discípulos que se convirtieron en apóstoles trabajaron. ¿Qué estás haciendo tú? La naturaleza carnal no le gusta trabajar, es floja. Aparte que es cobarde, vive pidiendo para que hagan, vive pidiendo ayuda, vive pidiendo que le hagan esto, aquello, lo otro, porque no sabe hacer nada. Deja de andar en la carne y manifiesta lo que Dios te ha dado, la vida, el espíritu de Él en tu vida, su amor de Él derramado en ti. Manifiesta ese amor y vas a ver y vas a entender que sin Él tú no puedes hacer nada. Sin ese amor tú no logras hacer nada. Vienes a ser como una cuerda que hace un ruidito y ¡pling! No más, pero no da una nota musical, una nota que haga acorde a la palabra de Dios. Hoy te invito a que hagas conforme a la voluntad de Dios y seas valiente. Aprendas a soportar la tentación. Aprendas a soportar la tentación. La tentación se aprende a soportar, ¿cómo? Resistiendo al diablo. Pero ¿cómo así resistir? Yo, tal cual como lo está diciendo la palabra. Con gozo. Porque si sabes que Dios te ha dado todo, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Con eso estoy resistiendo al diablo. Con gozo y gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va tu salud? Gracias a Dios, bien. ¿Y cómo va? Gracias a Dios, bien. ¿A quién le estás dando la gloria? A Dios. Y con gozo. No importa lo que se está moviendo dentro de ti, porque es necesario. Dios necesita que eso se levante para poder, por el Espíritu, consumir y que quede lo perfecto. Y tú aprendas a alimentar a Cristo por el Espíritu. Y cada día Él crece, tiene más poder sobre ti. Y ya tú no te vas a dejar vencer del diablo. El diablo utiliza la soledad tuya y te va ya a tentar. Te va a provocar. Pero la naturaleza carnal, la cual tienes que estar vigilante. Y después sales a la calle y te va a tentar allá. ¿Qué es el Dios? Dios está siendo claro a través de la Escritura y te está mostrando claramente que tu lucha no es solamente contra el hombre, sino contra todas huestes celestiales, demonios, espíritus y todas estas cosas. Y tú verás si le crees al diablo o a Dios. Porque esa es la prueba de tu fe. ¿Dónde está tu confianza? Pero es necesario que todo esto suceda. Es importante que aprendas de Dios. Que tengas buen día y ojalá esto te sirva y te anime a seguir adelante.